con esta entrevista de Caldero Político en línea en i.com. Nos acompaña hoy en el estudio un gran amigo, director del INCODIS, el maestro en ciencias Francisco Pérez Medina. Ya Francisco en el primer bloque nos platicó los programas, las estrategias que viene realizando el INCODIS en apoyo a este gran sector de la población que son los discapacitados. Ahora, en este segundo bloque, Francisco, quisiéramos hacerte un comentario. Tú diste el clavo hace rato. No se tenía hoy la cultura para el respeto con los discapacitados. Hoy en día, Francisco, hemos estado observando como ciudadanos que se tienen emblemas, se tienen señales al interior de los centros comerciales para que la gente que maneja un vehículo y que es discapacitado pueda estacionarse, pueda parquear en la señalización que tiene uso exclusivamente para los discapacitados. Pero no nomás en los centros comerciales. Hemos visto también que en calles públicas y privadas no respeta a la gente de forma cultural el que no se puedan parquear, se puedan estacionar en la señalización donde hay una señal o un emblema de gente de discapacidad. En ese sentido, Francisco, cuando la ciudadanía ignora la señalización de que no se puede estacionar en un lugar privado o público y que tenga la señalización de discapacitados, ¿qué se puede hacer para invitar a la ciudadanía y que adquiera ese tipo de conciencia? Hemos visto en los medios de comunicación, tú lo has mencionado en alguna entrevista que te hacen los compañeros reporteros de otros medios, los directores de tránsito de los municipios como el de Colima, nuestro amigo José Ramón, Oswil Delgado del municipio de La Villa, que vienen ejerciendo la aplicación del reglamento a aquellos ciudadanos que no respetan el que se parqueen o se estacionen con estacionamientos que tienen la señal de discapacitados, o en su caso que traigan el emblema que el INCODIS les faculta, les expide cuando la familia tiene una persona que padece una discapacidad. Pero la gente sigue ignorando, Francisco, por desgracia, sigue ignorando que puedan estacionarse en los centros comerciales cuando está la señal pintada en el piso o tenga una señalización emblemática de discapacidad. Y en los centros comerciales, en las cajas, no se les da el pase a la persona discapacitada para que pueda pagar un producto que va a adquirir por necesidad, ni incluyendo, valga la redundancia, los adultos mayores se les da ese pase. ¿Qué hacer, Francisco, ante esta problemática que se está viendo, el no respeto culturalmente a la ciudadanía para que los discapacitados tengan preponderancia para parquearse en los lugares, en un centro comercial de forma privada, en la calle, en vía pública, y también se les dé el pase en las cajas de pago en los centros comerciales de la capital? ¿Qué hacer, Francisco, ante esta disyuntiva que se tiene en la sociedad colinense? Compartirles la evolución que ha tenido, me parece que es una parte de la respuesta que podemos brindarles. Anteriormente no existían estos cajones, estos estacionamientos exclusivos se fueron generando ante la necesidad y la exigencia de la población. Hay quienes traían su calcamonía como su forma de acreditarse. Se presenta una reforma a la ley en la cual efectivamente se determina que debe ser un tarjetón o la placa vehicular expedida o entregada por transporte en conjunto con el INCODIS, el tarjetón también en el INCODIS. Habían 300 tarjetones y se iniciaron con 50 placas esta administración. A la fecha son 3.000 tarjetones los que se tienen y cerca de 800 placas, es decir, personas que se han acreditado. En los centros comerciales se establecieron los lugares exclusivos para personas con discapacidad, en los cuales no se diferenciaba primero si era para mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad, que lo vemos como un error. Nosotros lo hemos mencionado desde un inicio. Hay la sensibilidad de las empresas y ahora es entonces dejar el lugar para quienes tienen esta condición de embarazo, adultos mayores, pero el tema de discapacidad nosotros les exigimos que lo hagan respetando normas, no nada más nacionales, sino internacionales. Ha habido campañas, primero con volanteo, luego pega de calcas, luego con la pinta de los cristales, y recientemente una campaña que me parece que ha funcionado mucho, dejando las sillas de ruedas en estacionamientos convencionales, con
los pretextos más comunes que tiene la persona para estacionarse. Solo me tardo 5 minutos, no me tardo, voy al cajero, no me di cuenta. Y les ponemos la silla, y nos pasó ahí en Colima, en el centro. Es una persona que venía y vio el lugar y dijo, ahorita me voy a estacionar. Le dio la vuelta y cuando vio la silla, pues soltó todas las maldiciones que hay, iba molesta y todo, porque no entendía. Y cuando iba caminando y se acercó, nos lo confesó a nosotros, me dice, con mucha pena. Dice, y la verdad es que me sentí terriblemente mal cuando vi el pretexto que es el que utilizamos nosotros y el que seguramente las personas con discapacidad es lo que sienten cuando están invadidos sus espacios. Ahora, efectivamente, por un lado deben de ser las campañas, me parece que eso debe ser permanente, te comparto esta evolución que ha habido y que debe de seguir habiendo, y también la parte de la sanción. Hay quienes, a pesar de las campañas, a pesar de saber, se estacionan, se puso una señalética con el costo de la multa, inhibió bastante, porque debería de ser ya por sí, por lo tipo, sin embargo, al ver el costo, que son 1,049 pesos, dicen, bueno, aún siendo y yendo a pagar rápido, no dejan de ser 500 pesos. Es correcto. Y a quién le sobra, pues a nadie prácticamente. Nosotros, esta propuesta me parece que sería suficiente. Hay lugares donde el costo de la multa es más alta, 5 o 8 mil pesos. Nosotros no vamos a favor de esto, hablamos y estamos a favor más bien de generar una cultura. Si no la tenemos, generarla a través de las campañas, pero también otras estrategias. Ahora que te mencionaba la evolución, está ahorita en proceso un proyecto en el INCODIS para poder entonces no confrontar o enfrentarse al ciudadano, que lo primero que hace cuando tú le llamas la atención, seas autoridad o seas un ciudadano, se molesta. No me di cuenta y no había nadie, y genera primero una barrera, una barrera. No acepta su error. Lo primero que pone es un pretexto. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos llegando de otra manera. Si le invitamos, bueno, señor, ya se estacionó, ya se puso en su lugar, póngase de veras. Todo el día, para su jornada laboral, su jornada con su familia, la jornada de la que usted tenga, llévese la silla de ruedas. Y esté todo el día en la silla de ruedas. Y entonces sí, entienda lo que vive la persona con discapacidad. Que sea la sanción el ponerse todo el día en el lugar de la persona con discapacidad. Si te vas a poner, pon en serio, así se va a llamar la campaña. Entonces, esta estrategia no busca confrontar al ciudadano, no busca decirle algo que ya sabe, sino busca sensibilizarlo en que se dé cuenta del reto que implica para una persona con discapacidad o sus familiares el poder disfrutar de estos espacios que están más inmediatos a los lugares. Por algo están allí y están justamente porque la persona no puede moverse. Es un riesgo para muchos de ellos el poder desplazarse y bajarse y utilizar la silla de ruedas. Por eso está considerado. Me parece que estas evoluciones que ha habido y estas propuestas que hemos tenido han sido en función de la petición de la ciudadanía misma, en función de la creatividad de los integrantes de la institución y también en función del apoyo de las autoridades. Realmente que la Dirección de Tránsito y Vialidad levanta las infracciones, hacen su labor y me parece que hay que seguir en ese sentido. Pero también invitar a la ciudadanía. Hay otras campañas, son más fuertes, son más agresivas. Directamente decirle al ciudadano, oye, pues en realidad, ¿por qué estás invadiendo? O sea, claro, no lo dicen así, lo dicen en palabras más fuertes, pero decir, pues es que no te hagas. Que tome conciencia, de la ciudadanía en ese sentido. De que es un lugar que no te toca. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Viviéndolo. Hay muchas personas que con tristeza nos dicen, mira, yo lo entendía y invadía y estacionaba hasta que mi mamá, hasta que mi abuelita, hasta que a mí me pasó. Y de verdad da mucho coraje. Pero yo me siento triste de que no era consciente hasta que me tocó llevar a mi mamá. Y cómo enojarme porque estaba el lugar ocupado por alguien que no tenía discapacidad. Y cuando es mi mamá, cuando es mi papá, cuando es mi abuelito, o cuando soy, o me ha tocado a mí, es realmente cuando lo sentimos. Y aquí hay una frase que dijo una persona, no recuerdo quién, pero Rubén Pérez lo retoma, que las cuestiones públicas solo nos interesan cuando nos afectan en lo privado. Es correcto. Entonces, me parece que no debe de ser así. Debemos interesarnos por las cuestiones públicas, independientemente de que pueda o no tener una situación en lo privado. Y en este caso, cuando podemos hablar de un tema de discapacidad, tú lo decías al principio, todos estamos expuestos. Así es. Nadie tiene la seguridad de que no la va a vivir, bien por un accidente, bien por una enfermedad, o bien porque Dios nos da
la posibilidad de vivir más tiempo, ese tiempo puede ser que lo vivamos con discapacidad. Por eso aquí yo aprovecho para invitar a ustedes quienes ven y nos escuchan esta entrevista tan interesante para nosotros y que también deseamos que sea para ustedes, justamente esta reflexión, que no nos esperemos a vivir la discapacidad de cerca para poder comprenderla, para poder ser sensibles, que seamos la mayoría, que así lo es, los que respetemos, y los que no lo hagan, invitarlos. O sea, hay formas de sancionar, sí, pero hay otras formas de invitar. Nosotros lo que queremos es atacar todas. Si hay quien requiere la sanción, pues sancionándolo, pero también en la invitación, también en la sensibilización, de tal manera que la cultura se vaya generando a base de constancia, de perseverancia, y también darnos cuenta de que funciona. Y con base en eso yo creo que la experiencia institucional que se tiene en el INCODIS, que se tiene en las dependencias, en la sociedad civil de manera organizada, y también los que no participan en las asociaciones, pero están como ciudadanos responsables, que nos ayuden. Somos más, Juan, ¿Sí? Somos más los que estamos a favor, Claro que sí. pero los que a veces no lo hacen, esos son los que hay que nosotros hablar, sensibilizar, sancionar, para que se sumen a la mayoría y veamos que este respeto o inclusión es necesaria para quienes viven la discapacidad. Muy bien, está la invitación que hace Francisco a los cibernautas de I.com, de Caldero Político, y ojalá se tome conciencia en ese sentido. La invitación está hecha, todos los vamos a ocupar, y alguna vez nosotros pudimos o podemos tener este tipo de discapacidad. En ese sentido, Francisco, hemos visto que próximamente, porque ya lo vimos, la declaración de la señora Almadelia Rueda Anguiano, presidenta del IMSS estatal, el próximo 4 de septiembre se inaugura un complejo de instalaciones muy grandes, muy bonitas, un complejo social, donde creo que el INCODIS va a tener unas oficinas ahí nuevas, junto con otras dependencias como el IMSS estatal, el Instituto Colimense de la Mujer y otras dependencias. El IAP. De la mujer queda allá en el complejo. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de estas nuevas oficinas? La verdad, Que van a estar ahí, que va a tener el INCODIS. Muy contentos porque es un sueño también hecho realidad por la administración del licenciado Mario Anguiano Moreno y de la licenciada Almadelia. Cuando hablábamos del transporte público era un sueño. Sí. Cuando hablábamos de unas oficinas propias para el INCODIS y para otras dependencias era un sueño. Y ahora es una realidad, es un complejo que va a albergar varias instituciones de asistencia social, que ya no va a ser necesario que la persona vaya de varios lugares, que muchas veces así va en la gestión, en la petición o en la oferta que se daba de brindar un servicio público. Dicen ahora la posibilidad de que vaya a un solo lugar es fabuloso. Cuenta con todas las medidas de accesibilidad, cuenta con las instalaciones que son nuevas, con la capacidad para todo el personal, no nada más de INCODIS, hablamos de todas las dependencias del propio DIF estatal. Me parece que esta gestión es de lo más relevante que va a dejar el licenciado Mario Anguiano Moreno, porque va a permitir a la ciudadanía llegar a un lugar y atender muchos de los temas que tiene. Va el seguro médico popular, te compartía también, y las demás instancias, y decirles, la ruta de transporte público pasará por ahí, lo dejará una esquina, ni siquiera media cuadra, justamente ahí donde está el edificio, y entre otras medidas que se van a tener. Estamos al 4 de septiembre, estamos a nada de irnos, prácticamente estamos haciendo maletas para poder ya llegar y estrenar instalaciones que le va a permitir no el beneficio del trabajador, que eso puede pensarse cuando vemos el edificio, es el beneficio del ciudadano, que va a poder realizar muchos de sus trámites en oficinas en un solo lugar, con lo que ello implica, es decir, muchas de las instituciones pagamos renta, y ese pago de renta evita que tengamos recursos para poder apoyar a más personas. Es decir, este ahorro también va a permitir poder generar condiciones de más apoyo a la ciudadanía en cuanto a las instituciones que nos vamos, y realmente nos da muchísima alegría poder estar en este momento. Ayer tuvimos una reunión con el personal y decía, yo hasta no lo puedo creer, digo, porque nos tocó estar en San Francisco, aquí en Cadenas, muy cerquitas, ahora en Corregidora, y decíamos, ahora ya vamos a tener un lugar fijo, ya vamos a tener un lugar de planta, y esto va a permitir a la ciudadanía también identificar un espacio en el cual va a poder realizar todos sus trámites. Y me parece que la cercanía que busca el gobernador para que los ciudadanos reciban un trámite, un servicio, no nada más en línea, que muchos lo pueden hacer, sino también en un solo espacio que se pueda concentrar. No, bueno, una felicitación en ese caso de parte de Caldero Político y de I.com por este gran complejo que se va a realizar, y que próximamente el INCODIS en este gran complejo va a tener un apartado especial
para atender a la ciudadanía y a este gran sector poblacional que conglomera la discapacidad. Ya hablamos, Francisco, llegamos a un apartado de la entrevista que quisiéramos saber un poquito algo más personal de Francisco Pérez Medina. Ya hablamos del gran trabajo que vienes encabezando en el INCODIS, los grandes programas, las grandes estrategias que vienes ejerciendo con este gran sector poblacional y el avance y la modernidad que se ha tenido en este gran sector que tú presides. Pero también hemos visto, Francisco, y comentarte que el artículo 35 de nuestra Carta Magna establece que todos los mexicanos, tanto tú como yo, tenemos el derecho de votar y de ser votados. Y hace poco observamos que Francisco Pérez Medina tiene una aspiración. Comentártelo de frente, Francisco, con toda la sinceridad que nos caracteriza a ti y a mí como amigos, y porque la Constitución lo establece, tenemos ese derecho, todos los ciudadanos mexicanos, de votar y de ser votados. Francisco Pérez Medina en sí aspira a algún cargo popular para el 2015 que ya está en puerta, y si aspira, ¿cuáles son los méritos que tiene Francisco Pérez Medina para aspirar a ese cargo de elección? Bueno, yo creo que todos los que estamos en la administración pública tenemos una aspiración a hacer bien la responsabilidad que se nos ha encargado, y la ciudadanía ha visto con gran alegría también a aquellos funcionarios que rinden buenas cuentas, y en función de ello la expectativa es que sigan participando y que se les dé la oportunidad a los jóvenes, que se les dé la oportunidad a los que hacen bien las actividades para poder continuar en la administración pública o bien en espacios de representación popular. Yo agradezco que se me mencione por varias fuentes como aspirante o como precandidato a algún espacio de elección popular, como es la Diputación por el distrito por el cual yo vivo, que es el primer distrito, y que eso genere que se fijen y se vea al ciudadano a Paco Pérez. Ahora han pedido más referencias, oye, ¿quién es? ¿O por qué está aspirando? Sí vemos que está trabajando, sí vemos que está haciendo algunas cosas, pero ¿tiene formación académica o qué está haciendo aparte? Decirle que efectivamente yo me preparé académicamente durante mucho tiempo, tengo la licenciatura en Administración de Empresas, hice la maestría en Administración Pública y Ciencia Política, he hecho varios diplomados, tuve la oportunidad de ir al extranjero también a estudiar en España, y a la par de eso he tenido la oportunidad no más de una preparación académica, sino también de poder llevarlo en práctica. Cuando el joven está ansioso, revolucionario, dice, yo lo que quiero es la oportunidad para demostrar que sí se puede. Y cuando yo estuve o estoy en la oficina en la que represento, dije, denme la oportunidad de demostrar que sí se puede. ¿Cómo? No lo sé. Sabemos la parte teórica, sabemos la parte práctica, pero tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Y aquí cómo se lleva a cabo? Con las coincidencias, con los acuerdos, con la gestión, y cómo también, hay que decirlo, con una habilidad que se requiere para poder consensar y también para poder generar proyectos que den muestra de ello. Y yo quiero aprovechar pues para agradecer esas muestras de cariño y de afecto que muchas de las personas han tenido ahora hacia conmigo, porque ven con simpatía que puedan participar cuadros nuevos, cuadros jóvenes, cuadros preparados, cuadros que tienen una evaluación que hacer, y también que no tienen algún señalamiento de ningún tipo. Me parece que estas características, y en lo particular de algunos de los espacios que se generan, es lo que busca la ciudadanía. O sea, bueno, por estos candidatos o por estas personas sí votamos. Ya el partido no es suficiente, ninguno de los partidos es suficiente. Se ve el perfil de la persona y con base en ellos cómo van decidiendo. Y yo realmente, pues Juan, tú me conoces muy bien, con tu mamá también, que está ahí en ese espacio, que ahora acaba de ser recientemente jubilada, que esa aspiración o esa posibilidad también la ven real, y bueno, estaremos a la espera justamente de eso. Nosotros no podemos incurrir en situaciones también de actos anticipados, sino que la propia ciudadanía sea la que vaya dictaminando si es o no es una persona la que puede o merece estar en un lugar. Hay un lema que también se lo decíamos aquí al presidente del partido, que fue nuestro padrino de caldero político, el que respira, aspira. Es un lema político utilizado dentro de la clase política, y creo que es válido. Y también es válido esperar a los tiempos. Los tiempos electorales están establecidos en el Código Electoral, ya reformado por el Congreso del Estado. El próximo 7 de octubre a nivel nacional, el Instituto Nacional
el Instituto Nacional Electoral se instala y por ello, por decreto, al instalarse el INE, se vienen las demás instalaciones de los demás órganos electorales locales donde va a haber elecciones concurrentes. Entonces, es válida la aspiración. Qué bueno que pienses así. Creo que la juventud viene imperando, viene imponiendo, y sobre todo una juventud que viene más preparada académicamente y que ha ejercido la práctica también y el acercamiento con la clase, con las clases más vulnerables y sobre todo con la ciudadanía que más está desprotegida y que lo requiere. Entonces, bueno, son muchas las fuentes que ven a Paco Pérez Medina como una persona que pudiera ser un buen aspirante. Vamos esperando, como dices tú, a los tiempos y que te dan los tiempos y el partido político al cual perteneces sí es la condicionante fundamental y la prioridad para que puedas introducirte a esta contienda que se avecina. En ese sentido, bueno, no me quedaría más que decirte, Francisco, algún mensaje final que quieras otorgar a los cibernautas de calderopolitico y DIP.com. Bueno, agradecerles, y también el interesarse por las cuestiones públicas es algo que como ciudadanos debemos de hacer, y la posibilidad de hacer un espacio como tuyo y que permita además a los cibernautas poder hacerlo en cualquier momento, pues nos permite a nosotros también acercarnos con ustedes y que conozcan qué es lo que se realiza, qué es lo que se viene llevando a cabo y también qué o cuáles son los proyectos que van a continuar. Y hablando en lo particular del tema de la discapacidad, pues invitar siempre, nunca está de más, a respetar estos espacios y a sumarnos en los proyectos que existan. Realmente todos podemos hacerlo desde nuestra trinchera, desde alguien que vemos que no está haciendo algo correcto, también señalarlo y decirlo, o llamar a la autoridad para que pueda hacerlo. Agradecerles realmente esta posibilidad de convivir con ustedes. No, al contrario, Francisco, agradecerte a ti y agradecer a los cibernautas que nos han sintonizado a calderopolitico.com y expresarles que nos vemos en la siguiente emisión de Caldero Político en i.com.